Bienvenidos a Terror HD, el rincón oscuro de YouTube donde tus miedos más profundos cobran vida. Aquí, cada susurro en la oscuridad, cada sombra en la esquina de tu habitación, se convierte en una historia que te mantendrá despierto por las noches, así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate para sentir el verdadero terror. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo escalofrío. El exorcismo. Como padre, uno siempre espera proteger a sus hijos de cualquier mal. La idea de ver a un hijo sufrir es insoportable, aún más cuando te encuentras impotente, sin poder hacer nada para aliviar su dolor. Esta es la historia de cómo mi familia y yo nos enfrentamos a una realidad más allá de toda comprensión, un reto que puso a prueba no solo nuestro coraje, sino también nuestra fe en lo conocido. Recuerdo las primeras señales, sutiles al principio, que se manifestaban en nuestra hija, nuestra pequeña y querida niña de solo 12 años. Como padre, uno espera enfrentar fiebres, rodillas raspadas, incluso los temores nocturnos que se pueden calmar con un abrazo y una canción de cuna. Pero nada en la vida me había preparado para el tipo de sufrimiento que estaba a punto de presenciar, un tormento que emanaba no de este mundo, sino de uno oscuro y desconocido. Ver a mi hija cambiar de manera tan drástica, observar cómo perdía poco a poco su esencia, era como ver un barco alejándose lentamente en un mar tormentoso, sabiendo que no tienes cómo alcanzarlo. La impotencia que sentía era abrumadora, una mezcla de miedo, confusión y una desesperación profunda. Esta historia es el relato de esa lucha, una batalla contra una oscuridad que amenazó con consumir lo más preciado que teníamos, y cómo, en nuestra búsqueda desesperada por respuestas y soluciones, nos adentramos en un mundo que nunca pensamos que existiera. Yo, Steven, jamás imaginé que mi anhelo por una nueva vida en la ciudad nos llevaría a mi familia y a mí por un sendero de terror inimaginable. Recuerdo vívidamente aquel día en que, con un corazón lleno de optimismo y esperanza, junto a mi esposa e hija, cruzamos el umbral de nuestra nueva casa. Era una residencia que parecía cumplir todos nuestros sueños, un símbolo tangible de un nuevo comienzo, un lugar donde podríamos construir recuerdos felices y prosperar en esta nueva etapa de nuestras vidas. La casa, con su fachada pintoresca y su jardín acogedor, parecía acunarnos con la promesa de días tranquilos y noches serenas. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, se ocultaban secretos oscuros y una historia no contada. Sin saberlo, estábamos a punto de adentrarnos en un mundo donde lo irreal se entrelaza con lo cotidiano y donde entidades malévolas, invisibles a nuestros ojos ingenuos, habían encontrado su morada. Este hogar, que elegimos con tanto cariño, se convertiría en el escenario de una lucha desgarradora contra fuerzas que desafiaban toda lógica y entendimiento. Desde el primer momento, la casa se sintió cargada con una energía densa, casi palpable, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de una historia antigua y turbulenta. Al principio, los sucesos extraños eran sutiles y fácilmente desechables como meras coincidencias o trucos de la mente. Objetos que se movían solos, como si fueran manipulados por manos invisibles, sombras fugaces que danzaban en los rincones de nuestros ojos, desapareciendo cuando intentábamos enfocarlas. A veces, los sonidos inexplicables llenaban los pasillos en las horas más silenciosas de la noche, como susurros de un pasado olvidado. Pero pronto, estos fenómenos menores dieron paso a eventos más alarmantes y difíciles de ignorar. Nuestra hija, una dulce niña de 12 años, comenzó a actuar de maneras que desafiaban toda explicación racional. Su comportamiento, antes predecible y normal, se tornó errático e inquietante. Hablaba con personas que no estaban allí, reía sin motivo aparente, y a veces se quedaba mirando fijamente a la nada, como si viera algo que nosotros no podíamos percibir. Sus noches eran agitadas, plagadas de pesadillas que la hacían despertar gritando, pero incapaz de recordar lo que había soñado. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más opresiva, y lo que antes considerábamos nuestro hogar se transformó en un lugar de inquietud y misterio, donde cada esquina parecía ocultar un secreto oscuro. Ella, que siempre había sido la alegría de la casa, el brillante rayo de sol que iluminaba nuestros días, se transformó gradualmente en algo irreconocible, como si una sombra oscura hubiera descendido sobre su ser, eclipsando su inocencia y vivacidad. Comenzó a hablar en un idioma desconocido,
un dialecto extraño que resonaba con tonos guturales y discordantes, tan ajeno a su dulce voz de niña. Era como si otra entidad estuviera hablando a través de ella, una voz que no parecía pertenecer a este mundo. Sus movimientos, que antes eran los de una niña juguetona y llena de energía, se volvieron erráticos y descontrolados, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que la manipulaba contra su voluntad. A veces, sus acciones se tornaban violentas, rompiendo objetos sin motivo o gritando en medio de la noche, despertándonos a todos con un sobresalto. Una noche, la situación alcanzó un punto crítico que jamás olvidaré. Desperté sobresaltado por un presentimiento oscuro y me dirigí a la cocina. Allí, la encontré de pie, en la penumbra iluminada solo por la luz de la luna que se colaba a través de la ventana. Sostenía un cuchillo de cocina en su mano pequeña, su hoja reflejando un brillo siniestro. Lo que más me heló la sangre fue su mirada, vacía y distante, como si ella no estuviera realmente allí, como si algo más estuviera mirando a través de sus ojos. El miedo se apoderó de nosotros de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Era un miedo primal, un terror a lo desconocido y a la pérdida de nuestra querida hija, a algo mucho más siniestro que cualquier peligro tangible. Esa noche marcó un antes y un después en nuestras vidas, el momento en que comprendimos que enfrentábamos una lucha contra algo que desafiaba toda lógica y entendimiento humano. Desesperados y consumidos por una angustia que parecía devorarnos desde dentro, sabíamos que debíamos buscar ayuda, pero no una ayuda ordinaria. Esta situación trascendía lo que la ciencia y la medicina convencional podían explicar. Por ello, nos volcamos hacia lo espiritual, hacia aquellos que conocían los recovecos del mundo paranormal. Después de una búsqueda frenética, encontramos a un sacerdote con reputación de entender estos fenómenos incomprensibles. Al contactarlo, su voz transmitió una calma que hacía mucho no sentíamos y accedió a visitar nuestra casa. Cuando el sacerdote cruzó el umbral de nuestro hogar, su expresión se tornó seria, como si pudiera sentir la densa atmósfera de opresión que ahora llenaba cada rincón. Caminó por los pasillos, murmurando oraciones en voz baja, su mirada fija en las sombras que se movían sutilmente. Pero fue al ver a nuestra hija cuando su rostro reveló una certeza inquebrantable. No hubo necesidad de explicaciones ni palabras, sus ojos, curtidos en innumerables batallas contra lo inexplicable, lo decían todo. La niña estaba poseída, atrapada en las garras de una entidad que se alimentaba de su inocencia y energía vital. Su presencia en la habitación cambió el aire, haciéndolo más pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. El sacerdote, aunque claramente consciente del peligro y la dificultad de la tarea que tenía por delante, emanaba una determinación que nos brindó un rayo de esperanza en medio de nuestra desesperación. Estábamos a punto de enfrentarnos a una lucha espiritual de proporciones que nunca imaginamos, pero al menos no estábamos solos en ella. Durante el exorcismo, la atmósfera de la habitación se tornó caótica e inquietante. Objetos empezaron a volar por la habitación como proyectiles impulsados por una fuerza invisible y furiosa. Los libros salían disparados de los estantes, los cuadros en las paredes temblaban violentamente, y los muebles se arrastraban por el suelo como si fueran marionetas en manos de un titiritero despiadado. La habitación misma parecía cobrar vida, una vida maligna y enfurecida que se resistía a la intervención del sacerdote. Además de la agitación física, una sensación de frío penetrante invadió el espacio, un frío que no era meramente una baja temperatura, sino que parecía emanar de un lugar más oscuro y profundo. Era un frío que se metía bajo la piel, se colaba en los huesos y hacía que el aliento se convirtiera en vapor visible, un frío que parecía querer congelar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. Pero finalmente, después de horas que parecían eternas, llenas de oraciones, rituales y una batalla invisible entre la luz y la oscuridad, el sacerdote logró imponerse. Con una última y potente invocación, acompañada de un estruendo que resonó por toda la casa, la presencia maligna fue expulsada. Nuestra hija, agotada y confundida, cayó en los brazos del sacerdote, que la sostuvo con una mezcla de alivio y compasión. Era evidente que la entidad que había tomado control sobre ella había sido finalmente liberada, dejando atrás a una niña asustada, pero a salvo. La paz regresó a la habitación, aunque las huellas de la batalla espiritual permanecieron en nuestro hogar y en nuestros corazones.
La experiencia había sido una prueba de fuego, una lucha desgarradora por el alma de nuestra hija, y aunque habíamos salido victoriosos, sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. El alivio que sentimos tras el exorcismo fue inmenso, como si un pesado y oscuro velo hubiera sido levantado de nuestras vidas. Sin embargo, las cicatrices psicológicas y emocionales de esa experiencia se grabaron profundamente en nosotros, dejando huellas imborrables que aún nos persiguen. En las noches tranquilas, cuando el mundo parece detenerse y el silencio se hace más profundo, a menudo me encuentro sumido en pensamientos inquietantes. Me pregunto acerca de la naturaleza exacta de la entidad que habitaba en nuestra casa. ¿Qué era? ¿De dónde venía? ¿Era un espíritu atormentado, un demonio de antiguas leyendas, o algo aún más allá de nuestra comprensión? Y lo que más me inquieta, ¿se fue realmente por completo, o solo se retiró a las sombras, esperando su momento para regresar? Aunque nos mudamos poco después del exorcismo, buscando un nuevo comienzo y un escape de los recuerdos que acechaban cada rincón de esa casa, el eco de aquellos días oscuros permanece con nosotros. Nuestro nuevo hogar es luminoso y alegre, un marcado contraste con el anterior, pero a veces, en los momentos más inesperados, un estremecimiento de frío inexplicable recorre mi espalda, un recordatorio sutil de que hay realidades que escapan a nuestro entendimiento. El recuerdo de aquellos días se ha convertido en un testimonio silencioso de las misteriosas profundidades de nuestra existencia. Nos recuerda que, en este vasto y enigmático mundo, existen fenómenos y entidades que están más allá de la lógica humana, desafíos a nuestra percepción de la realidad. Esta experiencia ha abierto nuestros ojos a la posibilidad de otros mundos y dimensiones, enseñándonos humildad ante lo desconocido y reforzando nuestra apreciación por la normalidad de nuestra vida actual. Sin embargo, el susurro de aquellos secretos oscuros sigue resonando en algún rincón oculto de nuestra mente, un recordatorio perpetuo de que la realidad es mucho más compleja y multifacética de lo que jamás podríamos haber imaginado.